Bueno, hola a todos, bienvenidos. Siempre estos primeros 2 o 3 minutos hasta que esperamos a que todos se conecten son un poquito incómodos, pero bueno, vamos a estar arrancando puntualmente. Dijimos en el mail que se conectaran con puntualidad, así que cumplimos también con el pedido. Y bueno, le vamos a dar el pie a Juli Pereira, quien va a ser la moderadora de este encuentro. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas a esta charla organizada por el proyecto de investigación DECIT. Este proyecto se titula El impacto del derecho internacional en los derechos humanos en la política exterior, puntos y contrapuntos. Como ya dijo Agustín, mi nombre es Julieta Pereira y voy a moderar esta charla. Bueno, el DECIT que hoy nos convoca trata sobre la interacción que tienen los países en las distintas fases e interfaces y cómo llevan a cabo, cómo se desarrolla dentro de las políticas que tienen de derechos humanos, la protección justamente de los derechos humanos. Nuestra idea y lo que queremos, nuestro objetivo, lo que queremos lograr con este proyecto es promover políticas de derecho exterior más respetuosas del derecho internacional de los derechos humanos y fomentar el desarrollo de mejoras en el régimen internacional de protección de los derechos humanos. Dicho esto, voy a cederle la palabra a la doctora Débora Luiterias. Ella es docente de la Facultad de Derecho y codirectora de nuestro proyecto de investigación DECIT. Doctora, le cedo la palabra. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya, muy agradecida con la Facultad de Derecho y la Secretaría de Investigación que nos ha facilitado este espacio. La idea de este encuentro nace en el marco del proyecto de investigación que codirigimos con el doctor Agustín Ulanowski, el cual versa sobre el impacto de los derechos humanos en la política exterior argentina. Un año atrás, cuando nos hemos propuesto esta investigación, partimos de una hipótesis. La hipótesis es que existe un gran compromiso por parte de los estados en dar cumplimiento o a comprometerse, mejor dicho, valga la redundancia, con los derechos humanos. Pero también advertimos una gran brecha en el cumplimiento fáctico de estos compromisos. En este sentido se ha avanzado en el estudio teórico para corroborar si esta hipótesis se cumple o no se cumple y cuáles son los motivos que se pueden adjudicar. A su vez hemos elegido 3 ejes temáticos. Por un lado, los migrantes, los pueblos indígenas y la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Estos grupos vulnerables tienen una gran interrelación con los derechos humanos y con la política exterior, claramente. En esta primera charla o este primer encuentro que abrimos al mundo académico y a todos aquellos espectadores o participantes en el día de hoy, entendimos que resultaba fundamental poder incluir miradas transversales y variadas que analicen la dinámica de la cooperación internacional de los compromisos en materia de derechos humanos. Es por ello que invitamos a este panel al embajador argentino ante los organismos internacionales, con vasta experiencia en los derechos humanos, a la directora adjunta de Amnistía Internacional, como voz de la sociedad civil, y a los docentes especializados en la temática, porque entendemos que el mundo académico es de un gran valor y aporte en el devenir de los derechos humanos. Desde ya que estoy muy agradecida y honrada con la presencia de ustedes 4. Bueno, sin más prólogo, dejo la palabra a Julieta,
quien va a encargar se va a encargar de presentar a cada uno de nuestros expositores del día de hoy. Bueno, Juli, vas a moderar vos también, así que te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Débora. Voy a contarles un poco, ¿sí? Antes de comenzar, cada expositor va a tener entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición, y vamos a solicitarle a todos que a medida que vayan exponiendo los panelistas, vayan dejando sus consultas en el chat, si es posible identificar a qué panelista va, y al final de la charla dejamos unos minutitos para las consultas. Voy a comenzar entonces con nuestro primer panelista, el embajador Federico Villegas Beltrán. Él es abogado y diplomático de carrera, actualmente es el representante permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, y entre algunos de sus cargos anteriormente fue embajador de la República Argentina en la República de Mozambique y director general de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Embajador, le cedo la palabra. Buenas tardes, hola a todos y a todas, un gusto desde Ginebra, los saludo. Aquí es un poco más tarde, son las 9 de la noche, pero un gusto, como siempre, estar con todos ustedes por lo que significa este tema, y que sabemos que es un tema que siempre va a ser importante para el mundo, pero en particular dentro del mundo para la Argentina, por la sencilla razón que no todos los países han incorporado los derechos humanos como parte de su identidad democrática, y nosotros así lo hemos hecho. Por lo tanto, naturalmente todos los temas de derechos humanos, no importa si son de agenda interna o cómo nos paramos frente al mundo, son parte de nuestra identidad. Así que todos estos encuentros son muy importantes y los felicito, y con todo gusto en esta primera charla voy a tratar de compartir algunas cosas. Cualquiera que esté en derechos humanos sabe que esto es una pasión más que una ciencia. Entonces, como toda pasión, como el fútbol o cualquier otra cosa, uno puede estar horas hablando de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que ser muy disciplinados, como para mí es una pasión también. Voy a tratar de ser muy disciplinado en 20 minutos, y estoy poniendo el cronómetro del teléfono para no pasarme. Compartiría solamente dos aspectos. Un aspecto del contexto en el cual la Argentina, el Estado argentino, se para frente a los derechos humanos en su política exterior, y otra parte sobre la Argentina, por qué se para en ese contexto y cómo se para. En primer lugar, el tema de derechos humanos está en un momento de bisagra en este momento. El derecho internacional de los derechos humanos está en un momento bisagra a nivel internacional, porque hay un replanteo de los paradigmas. Tenemos que pensar siempre las cosas en perspectiva, es inevitable, sobre todo en derechos humanos. En primer lugar, ustedes tienen que pensar que tenemos que pensar juntos, el derecho internacional de los derechos humanos tiene solamente 75 años. Durante 300 años, desde la concepción del Estado-Nación que hoy conocemos, que aproximadamente empezó en 1648 con la Paz de Westfalia, hasta 1948, la Declaración Universal, 300 años, los estados regularon sus relaciones sin pensar en la gente. El tema de lo que cada estado hacía dentro de su jurisdicción con las personas que estaban bajo su jurisdicción no era un tema internacional, no era un tema de otros estados. Se regulaba el derecho de los mares, se regulaba el derecho de la guerra, etcétera, pero no este tema. A partir del Holocausto, la Declaración Universal, los intentos que hubo a principios de siglo, pero que no volaron, pero el Holocausto, por suerte, hizo un nunca más en la humanidad, se empieza a generar lo que hoy conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, lo cierto es que son 75 años. Entonces, permanentemente tenemos que tener en cuenta de que esto es la punta del iceberg, los derechos humanos a nivel internacional, porque posiblemente tendremos 300 años por delante de desarrollo progresivo de los derechos humanos. Ahora, en esa progresión hubo
paradigmas y contextos en los cuales los derechos humanos estuvieron claramente identificados de una manera, que fue rehenes dentro de un conflicto geopolítico. En la Guerra Fría, claramente los derechos humanos fueron rehenes del este y del oeste. En ambos casos, por una cuestión geopolítica, se sacrificaron los derechos humanos. Y nosotros fuimos uno de los países que más sufrimos en América Latina, precisamente por quedar rehenes de ese conflicto, que nosotros no habíamos generado. Pero la posguerra fría hubo también una verdad revelada, que resultó ser después una falacia, pero que en ese momento todos compramos, todos, prácticamente, donde se pensó que la Guerra Fría se había ganado porque un sistema de organización política, social y económica había sido superador y mucho mejor que el otro sistema de organización social, política y económica. Y lamentablemente eso llevó a dos cuestiones. La primera es que terminaron los derechos civiles y políticos como los ganadores, y los DESC, los económicos, sociales y culturales, como los perdedores, porque estaban identificados con el que había perdido en la Guerra Fría. Y ahí empezamos una vorágine de fundamentalismo, que se llama Fukuyama, se llama la Revolución Liberal de Guy Sorman, elijan la literatura que quieran de esa época, que decía básicamente todo lo que viene del Estado es malo y es ineficiente, todo lo que viene de las fuerzas del mercado es bueno, eficiente y va a solucionar la vida de la gente. Y bueno, no necesito decirles a ustedes lo que pasó con ese fundamentalismo. Una vez más, los derechos humanos ahí estuvieron rehenes y fue una tragedia lo que pasó. Fue una tragedia ambiental y ahora nos damos cuenta, después de 30 años, fue una tragedia social con el aumento escandaloso y obsceno de la desigualdad. Por lo tanto, fue una hecatombe ese fundamentalismo y los derechos humanos rehenes una vez. Hoy volvemos a tener un cambio de paradigma. Lo que pasa es que todavía no estamos plenamente convencidos qué es ese cambio de paradigma y cómo nos paramos. Porque es muy difuso, es multipolar, multireligioso, multicultural y encima con una democratización transversal con relación al acceso a la información y a la capacidad de víctimas, ONGs, actores políticos de todo nivel a comunicar una agenda de derechos humanos en el mundo instantáneamente apretando un botón. Y eso, seamos sinceros, si hubieran existido las redes cuando empezaban a subir a la gente en los trenes, después de las leyes de Nuremberg, de Hitler, y no sé si hubiéramos llegado a 6 millones y a lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento con el cambio de paradigma? Y ahí tiene mucho que ver por lo menos lo que se intuye, y ahora paso a la segunda parte, lo que se intuye de este cambio de paradigma que estamos, o nosotros aquí lo que estamos protagonizando, por eso es difícil darse cuenta de lo que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo. Entonces no lo podemos ver en perspectiva como vemos ahora Fukuyama, como vemos ahora la Guerra Fría. No podemos, porque lo estamos viviendo ahora. Lo que se intuye es que es multicultural, etcétera, pero también que hay una tensión en la necesidad de hacer realidad hoy lo que dijimos en la caída, después de la caída del muro de Berlín. En el año 93, en la Declaración de Viena, fue la primera gran conferencia post-Guerra Fría, post-caída del muro, donde dijimos, ¿saben qué? No ganó uno con el otro. Los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes. Y es una muy buena declaración, porque es una síntesis y es un camino a seguir. El problema es que nunca se llevó a la práctica completamente. ¿Por qué? Porque la diferencia de visión ideológica, llamémosla cultural, lo que fuere, es que hasta el día de hoy existen dos visiones sobre los DESC. Y sigue habiendo tensiones sobre los DESC. Sigue habiendo un grupo de países que considera que la salud, la educación o el trabajo son
cuestiones donde el Estado tiene que dar la mejor oportunidad posible dentro de sus recursos para que las personas en su proyecto de vida puedan tener educación, trabajo y salud. Y son dos visiones diferentes. Cuando yo discuto a veces con países europeos y otros que tienen esa visión, bueno, hay países europeos que no tienen esa visión, naturalmente. Y saltan los países nórdicos y lo primero que dicen, bueno, nosotros hemos logrado tener un equilibrio entre esos dos. Pero lo cierto es que eso es el mundo que estamos viviendo ahora. Voy a la segunda etapa, la segunda parte. Con esto después cerramos y quedo para preguntas y charlas con todo gusto. Ahora, ¿cómo nos paramos en toda esa evolución, nosotros como Argentina? El primero es que cada Estado se para frente a la agenda de su política exterior en derechos humanos y de su política interna también, en función de su contexto histórico-político. Eso es inevitable. Naturalmente, eso tiene que ver con lo que se llama la politización de los derechos humanos. La politización es tolerable porque es casi natural de que en una sociedad política los derechos humanos que hacen a la esencia de los miembros de esa sociedad sea un tema político. Nunca va a dejar de ser un tema político. No es una ciencia exacta. Ni siquiera la economía, a pesar de que algunos creen o siguen insistiendo con la ciencia exacta, es una ciencia social y todos lo sabemos. Por eso es tan difícil de predecir. Los derechos humanos van a ser politizados por definición, porque es un tema político. Pero una cosa es la politización y otra cosa es la polarización. Son dos conceptos que impactan de manera diferente. Entonces, la politización hace que el diálogo uno puede entender lo que el otro piensa sobre derechos humanos. La polarización, que es lo que vivimos en la Guerra Fría, etcétera, y lo que hoy muchos están hablando en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se está produciendo una vez más, es pararse del otro lado de la vereda y desde el lado de la vereda donde estoy, ver los derechos humanos. No permitirme ver la visión de la vereda del frente. Y esa polarización es un hecho de la realidad internacional en este momento. Ahora sí, Argentina, rápidamente, porque acá estoy entre personas que saben igual o más y mucho más que yo, pero no puedo dejar de decir cómo la Argentina se para. ¿Por qué? Por la sencilla razón que cada uno de los 7.500 millones de habitantes del mundo son únicos e irrepetibles. Somos únicos e irrepetibles. Y cada país también es único e irrepetible, de los 194. Entonces, Argentina se para no de manera indiferente, como primer tema, porque tenemos nada más ni nada menos que 4 generaciones de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos 4 generaciones. Hay pocos países en el mundo que han parido 4 generaciones de personas que han tenido la militancia de los derechos humanos como parte de su trabajo diario, de influencia en políticas públicas, en jurisprudencia, en legislación, y que encima han proyectado internacionalmente. Estela, Marta Vázquez y todas las que conocemos y admiramos, venían acá en los años 70, 80 a tratar de explicarle acá en Ginebra lo que estaba pasando, cuando no existían las redes sociales. Cuando Emilio Mignone tuvo que fotocopiar clandestinamente el informe de la comisión y meterlo en una valija para que se fotocopiara en la Argentina. No había Twitter. Y cuando esas mujeres venían acá, y había una diplomacia sentada en la banca diciendo que éramos derechos y humanos y que eran mentirosas y que eran terroristas y pedían que se salieran de la sala, esas personas, y yo tuve el orgullo y me siento un privilegiado haber estado en la misma sala donde habían estado con Marta Vázquez en el discurso final adoptando la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, liderada, negociada y hoy como referente de la República Argentina. Entonces, 4 generaciones se han relacionado con el sistema internacional de derechos humanos y han moldeado la política exterior.
el movimiento de derechos humanos en la Argentina es definitivamente, desde mi opinión, lo mejor que produjo el tejido social argentino. Y uno tal vez se da cuenta de eso cuando está afuera, porque cuando está afuera uno se da cuenta del impacto que ha tenido la experiencia argentina, que tiene y que va a tener. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? No es un factor, es una multiplicidad de factores. Educación en el movimiento de derechos humanos constante, jurídico, militante, responsable, es un aspecto. Pero también la reforma constitucional del 94 no es algo simple, que cualquier país lo ha tenido. O sea, tener con rango constitucional los tratados de derechos humanos, con control constitucional directo de cualquier juez, impactando en la pirámide jurídica, superando el trialismo, superando el monismo y el dualismo, y diciendo que están por arriba de las leyes. Eso es natural, va a tener todo un impacto jurídico en la Argentina, que hoy lo estamos viendo. Y también, por supuesto, el tema de la educación. A veces uno no se da cuenta la importancia que significa que la República Argentina tenga 45 universidades públicas que tienen en su facultad de Derecho y en otras facultades derechos humanos como una materia natural, obligatoria. Eso en la práctica, porque yo lo veo afuera, los países que no tienen eso y que podrían tenerlo y tener un cambio rotundo en su proyección como país, eso en la práctica significa que ustedes deben saber más, cuántos profesionales se expulsan 45 universidades todos los años, no tengo idea, pero digamos 10.000, 15.000, 20.000. Bueno, esos 20.000 tienen el chip incorporado en su currícula, en su formación, como quiebras, sucesiones y contratos, derechos humanos. Entonces, cuando esa gente sale a la calle, se transforma en juez, en defensor, en ONG, en diplomático, en lo que fuere, ya tiene incorporado un chip, una vacuna, que es un antídoto para cuando sociedades como las nuestras, que estuvieron tan enfermas, pudieron sanarse, tengan ese antídoto para no volver atrás. Y nosotros hicimos dos contratos sociales y nos falta el tercero. Porque el primer contrato social de la Argentina fue nunca más a los golpes de Estado. La plaza de Alfonsín del 87 es un contrato social nuevo de la Argentina, desde el año 30 golpes de Estado como algo natural, etcétera, etcétera. Dijimos nunca más. Pero nos faltó, con luces y sombras, con toda la enorme evolución de cómo abordamos nuestro pasado, con luces y sombras, la plaza del 2017, del 2x1 en crímenes de lesa humanidad, fue otro contrato social. Fue el segundo contrato social porque como sociedad salimos y dijimos, no es solo que no queremos golpe de Estado, no queremos que crímenes aberrantes de esta magnitud queden impunes. Punto. Es así. Y lo decidimos y eso hizo que los juicios tienen un punto sin retorno. Puede haber miles de discusiones, pero como sociedad, en este momento, no hay una sociedad mayoritaria que pide volver atrás en ese aspecto de ese contrato social. Desde mi opinión, falta nuestro tercer contrato social, que es el de la inclusión. Por la sencilla razón, y tiene que ver con esto de los DESC, porque es imposible ser un país desarrollado si no tenemos una inclusión de los más vulnerables de manera sistémica para que puedan ejercer sus derechos. Listo, es así. Miremos los países desarrollados en cualquiera de los índices y veamos si conviven con exclusiones en los cuales la sociedad, el Estado, etcétera, es indiferente. No existe eso. Entonces, claramente derechos humanos en nuestro tercer... Fíjense, en el primer contrato social derechos humanos estuvo en el eje, en el segundo contrato social derechos humanos estuvo en el eje, y en el tercer contrato social de la Argentina derechos humanos va a estar en el eje. Y espacios como este son los que van a ayudar, creo, a ese contrato. Para terminar, y después quedamos para charlar con todo gusto, Argentina hoy se para desde dos puntos de vista. Primero, hacia afuera, es un Estado que en el comportamiento con su política exterior de derechos humanos
trata de ser responsable, de ser constructivo, de mantener el diálogo para poder impactar positivamente con nuestra experiencia en el desarrollo progresivo de la agenda de derechos humanos y de acompañar países que tienen situaciones difíciles de derechos humanos. No existe un solo caso fáctico, empírico, de un país con problemas sistemáticos, graves de derechos humanos, que esa situación se haya revertido a través del aislamiento de ese país automático, sin ninguna capacidad de poder dialogar con quienes detentan la autoridad y son los únicos que pueden ejercer un cambio en la sociedad que está sufriendo, sin mantener un diálogo que uno permite incidir. Por lo tanto, Argentina y otros países entendemos que mantener ese tipo de diálogo es la mejor forma de poder incidir en eso. Pero en lo sistémico, en lo temático, el primer working group, el primer grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, la entonces Comisión, fue el grupo de trabajo de desaparición forzada de personas, que se creó por Argentina. Hoy son 47, acabamos de crear el relator para cambio climático, otro paradigma enorme, histórico que acabamos de hacer. Ahora, en toda esa progresión, nosotros hemos sido protagonistas. Entonces, el tema es que la forma en que nos paramos es con un sentido de responsabilidad de que no somos actores de reparto en esta evolución de los derechos humanos. Somos protagonistas, estamos entre los principales protagonistas. Somos el único país que 40 años después ha removido los obstáculos jurídicos para identificar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con debido proceso, usando el derecho penal común de los hechos de la época, sin juicios, sin jurados específicos, sin ley específica. Es decir, y a eso vamos a los temas nuevos y a los del futuro, LGTB, un ejemplo, algo que todos los días lo estamos viviendo. De los 193 países hay 77 que criminalizan la homosexualidad. Hay 28 que la criminalizan con pena de muerte y hay 6 que la aplican a la pena de muerte. Y en el otro extremo de esos 193 está la República Argentina y algunos otros que acabamos de aprobar el cupo trans en el Estado. O sea, entonces, y eso con todo lo que hay atrás, ¿no? Matrimonio igualitario, todo lo que sabemos. Entonces, solo un caso, ese nada más, de orientación sexual, demuestra la línea de tiempo de los próximos 300 años de derechos humanos. Y fíjense en esa línea de tiempo de construcción internacional, ¿dónde está la Argentina con su política exterior? En la vanguardia absoluta, absoluta, y independiente del nivel de desarrollo. Y ahora sí, bueno, adultos mayores es uno de los grandes temas en este momento que estamos liderando. Tenemos una convención con el tema de mujer, tenemos convención tema niños y niñas, tenemos convención personas con discapacidad. Las tres fueron cambios culturales de paradigma de cómo miramos esos grupos que de manera estructural estuvieron excluidos, discriminados, etc. Hoy la Argentina está liderando a nivel internacional, como lideró en su momento en la OEA, un nuevo cambio cultural, cómo vemos a las personas mayores y que sea una perspectiva de derechos humanos. Muy interesante ese tema y ojalá nos puedan ayudar para... Estamos ahí, acabamos de aprobar la primera resolución donde pone una perspectiva de derechos humanos al tema y lo saca del tema clásico de envejecimiento que se venía... Porque ese tema se veía desde envejecimiento como parte de población y desarrollo. Y ahora lo que estamos logrando con esta resolución que se aprobó por consenso con más de 70 copatrocinios, inédito en un tema nuevo, donde metimos el tema de edadismo, que tuvimos que explicarlo tres semanas, porque ni siquiera está traducido en todos los idiomas edadismo, así que a los rusos hubo que explicarle como en ruso y fue difícil, pero ese tema de la discriminación por edad y no de envejecimiento es el futuro del tema de personas mayores. Bueno, por supuesto, derechos humanos y medio ambiente, cambio climático, etc. Y por último, el COVID, y con esto cierro. El COVID terminó siendo una oportunidad, les digo con toda sinceridad, porque
como toda tragedia, a veces saca algo bueno. Una tragedia como el Holocausto generó una nueva rama del derecho internacional que hoy nos protege a todos. Bueno, el COVID ha generado que nos dimos cuenta, primero, que todos tenemos que trabajar juntos y que lo que nos comunica entre todos los aspectos del COVID, como impacto de la pandemia y recuperación de la pandemia, son los derechos humanos. La perspectiva humana de la pandemia, personas mayores, no necesito decirles que el momentum para presentar esta resolución fue lamentablemente el más propicio. Porque cuando nosotros hablábamos en Nueva York hace más de 10 años, diciendo sobre el tema de la atención domiciliaria, sobre el tema de la digitalización de las personas mayores, sobre tantas otras cosas, parecíamos marcianos, y el COVID nos mostró en videos de YouTube lo que nosotros discutíamos y parecía tan abstracto, con personas muriéndose, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese momento es lo que nos lleva. Ahora, todo el tema de derechos humanos está de manera transversal en trabajo, en la Organización de la Salud, en la Organización de Comercio, en el Consejo de Derechos Humanos, por razones obvias. Así que creo que vamos a desarrollar una interesante perspectiva. Argentina fue reelecta para 3 años más en el Consejo, va a seguir impactando con su política exterior, y su política exterior es un espejo de lo que significa parte de nuestra identidad democrática. Por lo tanto, política exterior e interna tiene que reflejar nuestra identidad democrática. Y por suerte hemos construido ya cuadros en el servicio exterior, no 4 generaciones, pero por lo menos 2 generaciones creo, ya estamos más o menos, que también pululan, digamos, en organismos, en embajadas, en la Cancillería, en la academia, y eso permite también que la política exterior se nutra de esos principios de política exterior que se proyecten afuera. Como es una pasión, paro acá y seguimos. Gracias. Bueno, embajador, muchísimas gracias por su exposición, la verdad que muy interesante. Voy a seguir entonces con nuestros próximos expositores. Ellos son docentes de nuestra facultad, la doctora Magdalena Rocci y el doctor Nahuel Masley. La doctora Rocci es abogada, docente de la materia de Derechos Humanos y Garantías y secretaria del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Y el doctor Nahuel Masley es abogado, magíster en Derecho por la NYU, doctor en Derecho por la UBA, investigador del CONICET y jefe de trabajos prácticos regular y profesor adjunto interino de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires. Magdalena, Nahuel, les cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Sí. Gracias. ¿Cómo? Ahí estamos. Gracias a Agustín, Julieta y Débora por la invitación. La verdad que es un lujo el panel y un honor estar al lado del embajador Villegas y de Paula García Rey. Un placer conversar con ustedes. Les pido disculpas yo por anticipado porque tengo que dar clase en un ratito, así que me voy a ausentar del último rato, me voy a perder una parte de la conversación, pero seguramente la escucharé a posteriori y va a estar Magdalena para la conversación final. Lo que nosotros pensamos cuando nos invitaron para conversar sobre esto es reflexionar, es aprovechar la oportunidad para reflexionar en conjunto sobre, digamos, algunas cuestiones urgentes en un sentido temporal en relación con el tipo de desafíos y planteos que era la idea de discutir en la charla. Y entonces, trabajando sobre la base de algunas cosas que estamos haciendo en nuestro proyecto UACIT y de algunos proyectos laterales que también estamos trabajando con Magdalena, pensamos en reflexionar sobre las respuestas que el derecho internacional de los derechos humanos le dio a la pandemia, tanto a nivel global como en nuestro país, como en las relaciones entre nuestro país y la arquitectura institucional global. Entonces, enmarcamos esto en una conversación que existe hoy en día en la literatura sobre derechos humanos a nivel global, que ha visto en los últimos años, diría en los últimos 15 años probablemente,
la aparición y proliferación de una serie de miradas críticas respecto del funcionamiento del derecho internacional de los derechos humanos, de su rol, de su posicionamiento en el sistema global, por diversas razones. Entonces lo que quiero hacer es mencionar 3 tipos de críticas que se le han hecho a esta arquitectura institucional de los derechos humanos a nivel global, y después las vamos a conectar con lo que ocurrió en la pandemia como fuente de reflexión acerca de dónde está el sistema institucional de los derechos humanos a nivel global y a nivel nacional, y qué tipo de reflexiones y de lecciones podemos obtener de lo que ocurrió en estos 2 años en cuanto al estado del sistema y el futuro del sistema. Entonces, el primer tipo de críticas que han aparecido en los últimos tiempos tienen que ver con lo que podemos llamar la falta de ambición del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí tienen citado un texto de Samuel Moyn, profesor hoy en día en Yale, que ha sido la voz de este tipo de visiones, siguiendo una tradición que viene de David Kennedy y otros autores, que básicamente lo que sugieren es que el derecho internacional de los derechos humanos como discurso emancipatorio es demasiado poco ambicioso. Es decir, establece un piso alto, pero establece un techo bajo en cuanto a lo que se puede lograr. Moyn en este texto que está ahí citado da un ejemplo que me parece que es significativo. Dice: un mundo en el cual una única persona sea dueña, tenga derecho de propiedad sobre todos los bienes materiales, sería de todos modos compatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La desigualdad no es objeto de preocupación del derecho internacional de los derechos humanos. La preocupación en todo caso está en el acceso a ciertos bienes de diversa índole, pero no en el objetivo de la igualdad o de revertir la desigualdad. Ese no es un objetivo del derecho internacional de los derechos humanos, y estos autores, desde la izquierda del espectro político, critican al sistema por su falta de ambición. En cierta medida, en el otro extremo del espectro político hay otra línea de autores que critican al sistema por otras razones. Tienen citado un fragmento de un texto de Eric Posner, profesor de la Universidad de Chicago, que, digamos, el libro ese de Posner, El ocaso de los derechos humanos, de 2014, es un libro muy crítico con el sistema, por razones muy distintas a las de Moyn. Y una de las razones con las que trabaja Posner tiene que ver con la falta de legitimidad de mucho de lo que ocurre en torno al derecho internacional de los derechos humanos. El presupuesto que está detrás de esta idea de que hay falta de legitimidad en ciertos procesos de toma de decisiones relacionados con los derechos humanos es que, digamos, se puede enfocar primero en el proceso de creación de normas de derechos humanos, pero segundo, sobre todo, quizás lo más importante, sobre el proceso de interpretación de las normas de derechos humanos. Esto lo que asume es que tenemos conflictos interpretativos respecto de qué quieren decir esos tratados, esas declaraciones, etc. Y esos conflictos interpretativos deben ser resueltos de alguna manera. La pregunta es quién los resuelve, dónde y cómo. Y lo que Moyn dice es que, lo que Posner dice en este libro, en línea con otros autores, incluidos varios en nuestro país que han ido por este camino, es que los mecanismos previstos en la arquitectura institucional del derecho internacional de los derechos humanos para la resolución de estos conflictos normativos no son lo suficientemente legítimos, pensados sobre todo en clave democrática. Una tercera crítica tiene que ver con la falta de efectividad del sistema. Esta es quizá la crítica sobre la que trabaja más Posner en ese libro, y otros autores, ¿no? Esto también tiene una tradición que un paper famoso de Donna Hathaway y otros. Y esta es la idea de la falta de efectividad del sistema. Posner, que hace análisis económico del derecho, dice: no podemos observar una correlación entre firmar tratados de derechos humanos y obtener mejores resultados en términos de derechos humanos. Los mejores resultados en términos de derechos humanos no necesariamente tienen que ver con el derecho, tienen que ver con otras cuestiones que exceden a el hecho de estar formalmente vinculado con los tratados de derechos humanos. Son 3 críticas súper potentes al sistema, y son 3 críticas que han recibido, por supuesto, respuestas muy buenas, muy interesantes, que por supuesto no vamos a tener tiempo de explayarnos aquí. Solo para mencionar 3 textos,
el libro de Beth Simmons, del año creo que es 2003, el libro de Catherine Seeking, creo que es del año pasado o el anterior, y el libro de Grunia de Burka, profesora de NYU, que salió hace poquitos meses. Los tres libros trabajan sobre una misma dinámica para responder simultáneamente a las tres críticas, que tiene que ver con los procesos virtuosos de interacción entre la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales. Y esas interacciones virtuosas, algunas tienen sede en espacios institucionales y otras tienen sede en espacios, digamos, fuera de lo institucional, pero redundan en la resolución de casos concretos a partir de estas interacciones entre sociedad civil, estados y organizaciones internacionales. Y esas interacciones precisamente responden a la crítica de falta de ambición, porque son estas mismas organizaciones, desde abajo, digamos, las que plantean cuál es el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos, la de falta de legitimidad también, porque hay una participación de la sociedad civil organizada en los procesos de resolución de conflictos interpretativos respecto del derecho internacional, y a la falta de efectividad también, porque estas organizaciones a través de estos procesos logran resolver ciertas cuestiones, algunas particulares y otras más bien generales. Pero esta es la conversación que hay hoy en día en la literatura con estas tres críticas y estas respuestas. Lo que queremos es usar estos tres ejes para pensar lo que pasó con la pandemia. Entonces, muy rápidamente con respecto a la falta de ambición. En un trabajo que publicamos con un colega, con Sebastián Guidi, en dos trabajos en realidad, reflexionamos acerca de la respuesta de la comunidad internacional a la pandemia. Y lo que vemos en relación a la pandemia es que la pandemia genera costos en términos de dinero, costos en términos de vida, costos en términos de afectaciones a derechos, etc. Y lo que es muy fácilmente identificable es que esos costos estuvieron muy mal distribuidos internacionalmente. América Latina, por ejemplo, es la región que más sufrió la pandemia, es la región que más sufrió en términos de cierre de escuelas, es la región que más sufrió en términos de caída del PBI, es la región que más sufrió, no sé hoy cómo estamos en muertes con esta última ola, pero habíamos sido de las regiones más afectadas en términos de casos y muertes. Y digamos, hay tres formas de responder a la pandemia, o el derecho internacional tiene tres tipos de respuestas que conviven a la pandemia. Una es la posibilidad de basar las respuestas a la pandemia en la culpa, ¿no? En pensar quién tuvo la culpa de la pandemia y responder a eso a través de la culpa. Estos, digamos, los intentos de Donald Trump de responsabilizar a China por la pandemia, etc., vienen por ese carril, ¿no? De quien le crea que es el Estado que le crea un daño a otro Estado tiene que responder por esa situación. Una segunda vía tiene que ver precisamente con los derechos humanos, y la vía de los derechos humanos es una vía que presume la posibilidad de cierta redistribución y de cierta compensación, si quieren, respecto a estos daños que ocurrieron. Y la tercera vía, que es la vía por default del derecho internacional, es la vía westfaliana, es que cada Estado haga lo que pueda y que cada Estado lidie con los costos de la pandemia, y que a cada Estado le toca lo que le toca con estas circunstancias naturales o no tan naturales de la pandemia. En el derecho internacional las tres versiones están ahí disponibles, los tres discursos, y los tres estuvieron dando vueltas con respecto al COVID. Pero en la práctica, la realidad es que el impacto de la primera y la segunda de las opciones que yo mencionaba fue bastante pequeño, y la mayor parte de las soluciones a la pandemia vinieron en clave del tercer discurso, que es el discurso westfaliano de, bueno, cada Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sus ciudadanos y de cargar con los costos de esto que ocurrió. Entonces, esto, digamos, si bien tenemos el discurso de los derechos humanos ahí disponible, lo cierto es que la comunidad internacional no usó este discurso. Digamos, el discurso estuvo, pero el impacto de las herramientas que se utilizaron en clave de este discurso para resolver los problemas creados por la pandemia fue decepcionante, por decir un término suave, ¿no? Ahí tiene una nota del País sobre el fracaso de COVAX. Un fracaso que creo que a esta altura ha quedado claro. Entonces, frente a la pandemia, la comunidad internacional respondió efectivamente con cierta falta de ambición. Le doy la palabra a Magdalena para reflexionar sobre los demás ejes y concluir. Bueno, yo sigo justamente hasta acá. Nahuel nos trae hasta la falta de ambición de la que él nos introducía al principio, y siguiendo con la idea de falta de legitimidad que plantea Posner, si bien Posner plantea una falta de legitimidad del sistema internacional,
lo que nosotros encontramos en nuestro análisis, con Nahuel trabajamos hasta hace muy poquito y seguimos trabajando en un relevamiento de las medidas en la Argentina sobre la pandemia dentro de un proyecto organizado por la Universidad de Oxford y otros institutos. A través de ese proyecto nosotros analizamos las medidas de la pandemia y una de las cuestiones que sencillamente pudimos identificar fue la falta de legitimidad de las medidas tomadas. Y esto lo relacionamos de alguna manera con lo que plantea Posner, que tiene que ver no con la falta de legitimidad de medidas a nivel interno, pero sino con falta de legitimidad del sistema de protección de derechos humanos. Lo cierto es que, de alguna manera, la contracara también va a ser, como falta de legitimidad de este discurso de protección de derechos humanos a nivel interno y respecto de la pandemia en Argentina, esta idea de la falta de legitimidad. Claramente, estas dos notas que nosotros estamos tomando acá como ejemplo, que notas así hubo muchas, lo cierto y que lo particularmente interesante tiene que ver con la fecha de estas notas de julio de este año, y lo que se puede identificar en este discurso y en la clara falta de legitimidad a la hora de tomar medidas para taclear a la pandemia, es que si bien en un principio podríamos encontrar que la suspensión del ejercicio de derechos humanos era una forma existente y efectiva para taclear la pandemia y acorde a los estándares de derechos humanos, en cierto punto, y particularmente, bueno, si lo consideramos en julio de este año, es claro que acorde a los estándares en materia de derechos humanos, estas limitaciones, estas suspensiones no estarían cumpliendo con los principios que surgen del sistema internacional de protección. Particularmente, por ejemplo, acá nosotros traemos a cuento lo que dice la Corte Interamericana en su opinión consultiva 6, respecto de la importancia del principio de legalidad y su vinculación al principio de legitimidad, en tanto y en cuanto el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del sistema de protección de derechos humanos. Y al mismo tiempo, también en relación a esto y lo que dice la Corte Interamericana sobre la suspensión del ejercicio de derechos humanos en la opinión consultiva 8, que si bien en algunas hipótesis, en algunos casos, la suspensión de garantías puede ser un medio para atender situaciones de emergencia, esto puede llegar y no se debe abstraer de la posibilidad de que genere o de que se den abusos a través de este tipo de medidas. Lo cierto es que en ese sentido nosotros creemos que objetivamente tiene que estar clara la situación de emergencia para que se puedan dar las suspensiones, las medidas de suspensión del ejercicio de derechos, y en ese sentido, obviamente, vuelvo a la idea de que gobernar a través de un estado de excepcionalidad en julio de 2021 no sería acorde a los estándares del sistema de protección de derechos humanos, y particularmente va a ser a la falta de legitimidad interna de las medidas, pero también eventualmente hace a la falta de legitimidad del sistema y del discurso en términos generales. Por otro lado, la contracara de la falta de legitimidad va a ser la falta de efectividad del sistema internacional de protección. Es decir, sin falta de efectividad por parte del sistema internacional de protección de derechos humanos, la falta de legitimidad que tuvieron algunas medidas no se podría haber dado. Y sobre esto, particularmente traemos el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero bueno, podríamos hablar también del artículo 27 de la Convención Americana. En ambos casos siempre se habla de situaciones excepcionales, es decir, las medidas de suspensión de ejercicio de derechos solo se pueden dar ante situaciones excepcionales y están estrictamente limitadas a las exigencias de la situación imperante. Esto lo traemos en relación a la comunicación que hizo la República Argentina, el Estado argentino, ante el Sistema Internacional de Protección en relación a la suspensión de derechos respecto al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta comunicación, que es justamente lo que está en el PowerPoint,
comunica al sistema internacional de protección que se mantiene el estado de suspensión o la emergencia en materia de salud hasta diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, actualmente seguimos en un estado de emergencia. Actualmente, a través de ese estado de emergencia, se hace uso de esta posibilidad, de esta facultad que confiere el artículo 4, pero contrario a este entendimiento, y si podemos, Nahue, si podés volver para la diapositiva anterior, algo que plantea el Comité de Derechos Humanos en la Observación General 29, es que el objetivo principal al estipular este tipo de medidas es el restablecimiento de un estado de normalidad que pueda llevar al pleno respeto de las obligaciones emanadas del pacto. Entonces, obviamente, y volviendo un poco a lo que decía en relación a la legitimidad, si bien en un principio la suspensión puede ser una forma efectiva de frenar el avance de la pandemia, en cierto punto tenemos que cumplir también con este objetivo, que es volver a un escenario de normalidad y asegurar plenamente el respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, como les decía, tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional hablan claramente de estados de excepción, guerra, peligro público o cualquier emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, o situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. Sobre esto, también algo en particular, y en relación a la comunicación del Estado argentino, algo que resaltar es que más allá de este entendimiento de que se amplía o que se extiende el estado de excepción hasta fin de año, no se comunica particularmente cuáles son los artículos o cuáles son los derechos afectados por este tipo de medidas. De alguna manera, claramente, contrario a lo que establece el artículo 4.3 del pacto, pero también a lo que establecen otros estándares, por ejemplo, los principios de Siracusa sobre limitación y delegación de derechos que surgen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso, claramente consideramos que, de alguna manera, la pandemia muestra estas críticas que Posner y otros autores hacen en relación al sistema de protección de derechos humanos. Ahora bien, y para volver, y pienso un poco en lo que comentaba el embajador, de alguna manera creemos que la pandemia es una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de seguir adelante, quizás con intereses o con estrategias más ambiciosas para una posible próxima pandemia, o en general para seguir adelante con el sistema de protección de derechos humanos y plantearse objetivos más ambiciosos. Y sobre esto, y retomo un poco lo que Nahuel planteaba al principio de Moyne y la falta de ambición del sistema, algo que también Moyne dice es que la víctima más seria de esta falta de ambición que tiene nuestro sistema de protección de derechos humanos es la igualdad de recursos y oportunidades en un contexto nacional y global. Sobre esto, claramente, como venimos planteando, hay una realidad, que es que los costos de la pandemia no fueron distribuidos de acuerdo a lo que decía Nahuel, una noción clara de soberanía, o también podríamos decir a la realidad de cada estado. Si en cada estado había poblaciones con mejores servicios de salud o poblaciones más jóvenes, se atraviesan los efectos de la pandemia de acuerdo a las realidades de cada estado. Nahuel, como él comentaba en un paper que publicó con Sebastián Guidi, proponen una nueva idea y una propuesta de alguna manera ambiciosa de cómo seguir o cómo atravesar los costos de la pandemia, y en cierto sentido entendemos que esto es una clara oportunidad. Hoy en día en la comunidad internacional se está empezando a discutir un nuevo tratado sobre pandemia, y creemos que es una oportunidad para el sistema de protección de derechos humanos de abordar esto de una manera ambiciosa, de acuerdo a lo que establece la Carta de las Naciones Unidas en los artículos 55 y 56, pero también de la mano de la obligación de cooperación en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, particularmente considerando el derecho a la salud. Y hasta acá llego, no sé si me extendí en el tiempo o no, pero básicamente la idea que proponemos es esta. Si bien hubo claras cuestiones para resaltar desde estas críticas teóricas, también consideramos que es una posibilidad de avanzar de una manera ambiciosa. Bueno, muchísimas gracias Magdalena y muchísimas gracias Nahuel. La verdad es que tenemos panelistas de lujo. Me toca presentarles ahora a nuestra última expositora. Ella es la doctora Paola García Rey. Es abogada de la UBA y máster en leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Desde junio de 2012 se desempeña como directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. Y entre algunos de sus cargos podemos mencionar que anteriormente trabajó en el CEL y fue coordinadora del área de Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia. Doctora Rey, le doy la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas, y nada, muchísimas gracias a DECID por la invitación, y la verdad es un placer también compartir el panel con los colegas que me precedieron. Un poco la idea de mi presentación, a raíz de la invitación, de comentar sobre el rol de la sociedad civil de cara al trabajo y colaboración con la Agenda de Derechos Humanos y Política Exterior, es justamente hacer un recorrido histórico en el que han confluido la política exterior de los estados, el rol de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y la sociedad civil, para mostrar que justamente su articulación, su interacción no ha sido única y que ha cambiado a lo largo del tiempo, en función, por supuesto, de los contextos globales, locales y regionales, la geopolítica global, y que, bueno, justamente es aprender y pensar hacia futuro de esas articulaciones y de esas maneras que han transitado los diálogos y las interacciones entre estos tres actores fundamentales en lo que hace a la agenda de derechos humanos. Y por eso me permití muy arbitrariamente dividir el contexto político en tres. Uno primero tiene que ver con lo ocurrido en el contexto internacional luego de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, e identificar ese contexto como un contexto en donde proliferaron o se privilegiaron actores vinculados con la diplomacia y con funcionarios básicamente articulados alrededor de evitar atrocidades vinculadas o digamos, cometidas por la muy cercana en ese momento Segunda Guerra Mundial. Y estas acciones centrales entre estos actores, bueno, estuvieron dirigidos especialmente a la elaboración normativa e institucional que se tradujeron en la incidencia, la creación y la codificación y la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. A principios de los años 60 se dio de a poco una incipiente apertura justamente de la participación de la sociedad civil, trayendo a Posner mismo a partir de la década de los 70, se empiezan a crear algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la que estoy hoy en Amnistía Internacional, pero Human Rights Watch, el Center for Legal and Social Policy, la Comisión Internacional de Juristas, entran a emerger y jugar un rol en esta agenda global. Y el tipo o la naturaleza del trabajo de estas organizaciones va a estar fuertemente asignado por la época en la cual emergen. Básicamente, contextos de prácticas violatorias de derechos humanos que eran expuestas principalmente por medio de informes públicos que denunciaban las situaciones y las responsabilidades de los estados frente a la comunidad internacional en una lógica muy característica de lo que se conoce como el blame and shame. Esta dinámica básicamente a lo que apelaba era a la presión internacional, como de alguna manera para poder condicionar la actuación de los estados, y
y uno puede decir con el correr de la historia que definitivamente contribuyó para exponer las prácticas masivas y sistemáticas de derechos humanos que se daban en esa época, y si traemos un poco a colación la historia de nuestra región, bueno, especialmente lo que ha ocurrido en esos años entre los 60 y 80 con los regímenes dictatoriales en América Latina. En esa época, bueno, de la mano va justamente la creación, y mencionaba antes el embajador, de mandatos especiales de Naciones Unidas, las relatorías de país, como fue el caso de Chile. Bueno, en el contexto argentino le costó más, por las presiones y diplomacia en ese momento, crear una relatoría por país, pero se creó el grupo de trabajo como el de desaparición forzada. Y esto de nuevo respondía de alguna manera de la recepción del sistema internacional de protección de derechos humanos a las realidades que estaban ocurriendo en América Latina, en El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, que justamente de nuevo procuraban sustraer de los contextos locales estas situaciones de cara a la comunidad internacional. Y si nos corremos un poquito hacia lo que ocurría en el marco, cómo respondió, cómo se creó y las primeras decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, bueno, vemos reflejado de alguna manera la misma tipo de sinergia o de contexto, ¿no? Una primera etapa del funcionamiento del sistema que tiene mucho que ver con el enfrentamiento a las dictaduras, los sistemas de terrorismo en el Cono Sur, la violencia masiva y sistemática en el marco de conflictos armados, de nuevo en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, por mencionar algunos. Entonces, de alguna manera, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, y en esto incluyo, por lo menos en lo que hace a la historia argentina, organizaciones de víctimas y de familiares, es un rol, bueno, acompañado con de nuevo el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, un rol más de resistencia, de impugnación, de documentación y de denuncia. Y de nuevo, entonces, en contextos en donde estaban atravesados por una asfixia política en el interior de los estados, bueno, el informe de la Comisión Interamericana 2892, el rigor técnico de las denuncias que exponían las organizaciones locales, pero con el respaldo ahí sí de organismos internacionales de derechos humanos, bueno, servían justamente para exponer y para desgastar la imagen de los dictadores en la escena local e internacional. Esto de alguna manera es lo que identifico como una enorme primera etapa de surgimiento de las organizaciones, de cómo se va creando los sistemas, cómo se entra en este diálogo y qué diálogo se fue generando entre las organizaciones de la sociedad civil, la política exterior de los estados y los sistemas de protección. Ya en democracia, y de nuevo hablando especialmente de la realidad de América Latina, y del sistema interamericano, bueno, la comisión, el rol de la comisión y de las organizaciones de la sociedad civil básicamente mutó hacia la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado. De nuevo, el rol de estos actores cambia porque ya no se enfrentan a sistemas de terrorismo de Estado, sino que observan y fiscalizan gobiernos que son democráticos, que surgen de la voluntad popular, que actúan en contexto de reglas constitucionales y que de alguna manera participan en la esfera pública de manera activa y abierta. Esto no significa que, por supuesto, las estructuras dictatoriales se hubieran esfumado, sino todo lo contrario, permanecían absolutamente vigentes. En los primeros incluso años de las transiciones siguen existiendo actores que vetan los procesos de investigación de los crímenes, que resguardan espacios de impunidad. Los militares siguen, por supuesto, teniendo una función de tutoría muy presente en los procesos democráticos, y el caso chileno en esto es claramente paradigmático. Entonces, en este periodo, de alguna manera, la función que tienen la Comisión y la Corte pasa no tanto ya como solo un rol de denuncia y de resistencia y de acompañamiento, sino también por un tratamiento del legado de esas dictaduras, que es lo que dejó los regímenes dictatoriales en las sociedades, para pensar herramientas para combatirlas. Y ahí es, bueno, no tengo que contarles el enorme proceso de justicia, de verdad, de memoria y de reparación. Vuelvo a citar la importancia de ese momento del informe 2892 de la Comisión Interamericana para el diálogo sobre las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina, las visitas de la Comisión Interamericana a Perú, y la estimulación de estándares que luego permitieron la condena a Fujimori,
bueno, el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barrios Altos, que también va a ser especialmente útil para la reapertura de los procesos judiciales en Argentina. Entonces, de nuevo, como en este contexto del periodo de transiciones, bueno, el enorme dilema de los actores involucrados tenía que ver con este desmantelamiento de las instituciones dictatoriales dentro de lo que eran las instituciones democráticas, de nuevo, desmantelar el legado de las dictaduras. Y en este contexto, así como hablamos de correlatos en el sistema interamericano, en el sistema de protección de derechos humanos también se analiza la necesidad de generar estructuras e institucionalidad justamente para prevenir estos hechos. Por ejemplo, la creación en la década del 80 de el relator sobre la protección de los derechos humanos bajo los estados de excepción. Volviendo al sistema interamericano, bueno, la cantidad de opiniones consultivas que dedicó la Corte Interamericana, vinculado justamente con poner límites a los estados de excepción, imponer límites a la imposibilidad de limitar herramientas judiciales como el habeas corpus o los amparos en contextos de excepción. De nuevo, con una lectura inteligente de contexto que tiene que ver justamente con cómo generar barreras para que no vuelvan a ocurrir hechos de las décadas previas. En ese entonces desmantelamiento de estas estructuras, bueno, parte de esta construcción proactiva y esta articulación tenía que ver básicamente, como decía, con fortalecer la institucionalidad democrática. Y esta fue y será una de las agendas clave de las organizaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno puede pensar, por supuesto, el interés del sistema en a la par ir generando jurisprudencia vinculado, por ejemplo, con los estándares de igualdad. Por supuesto, va a faltar mucha jurisprudencia para que lleguemos a sistemas estructurales en función del rol del Estado de cara a la agenda de igualdad, pero ha habido, si recuerdan, jurisprudencia vinculada con la codificación o la igualdad de la ley, ¿no? Esto que, entre otros, Abramovich habla del principio de igualdad de primera generación. Bueno, generar resistencias, el Estado por lo menos como un Estado que no fuera ciego a las desigualdades, más allá que de nuevo va a faltar todavía agua debajo del puente para generar procesos de estructura integrales que combatan las desigualdades, valga la redundancia, más estructurales. Esta es, bueno, la segunda etapa entonces, un poco en el proceso de transición de las democracias. Luego identifico una tercera etapa que sigue a estas transiciones y a la construcción de este estado mínimo que mencionaba recién, que tiene que ver de nuevo con la geopolítica y los acontecimientos a nivel global, ya en el año 2000, donde se configura un nuevo tiempo, en donde hay un surgimiento o transformaciones en lo que hace a las economías regionales en el mundo, bueno, por supuesto las consecuencias de la guerra contra el terror lideradas por Estados Unidos, y entre otras cosas, por supuesto, la incorporación intensiva de tecnologías, de comunicación, el trabajo de investigación, que también generará otro tipo de dinámicas y de conversaciones y de diálogo entre los actores presentes. Volviendo un poco a la experiencia de América Latina, bueno, estas épocas significaron también un periodo de estabilidad de los regímenes democráticos, de nuevo, por supuesto, con matices, pero, y no sin tensiones, pero por supuesto con regímenes ya consolidados, que desafían de alguna manera a las organizaciones de la sociedad civil y a los órganos internacionales de protección de derechos humanos a pensar los modos de relacionamiento diferentes con estos estados. Bueno, en el contexto de nuevo regional se da el ascenso de gobiernos que al menos en lo declamativo, pero convencida que también en lo sustantivo, vienen con agendas sociales, con una mirada propia de derechos humanos, que se refleja a la par en las prioridades políticas, esto que mencionaba en su presentación el embajador, y que de alguna manera de nuevo sientan a la mesa en una conversación diferente a estos actores.
los actores sociales también van complejizando sus agendas, en esto que mencionaba antes, demandas de igualdad más complejas también, ¿no? Relacionadas más que nada con el déficits importantes en las democracias latinoamericanas, como tienen que ver este tercer contrato social que marcaban recién, al que aún no alcanzamos, vinculado con la exclusión social y las situaciones de desigualdad estructural. Y no solo ya la desigualdad jurídica que mencionaba en la segunda etapa, más incipiente de lectura sobre principio de igualdad y no discriminación, sino situaciones estructurales de colectivos o sectores sociales que históricamente estuvieron de nuevo excluidos. Un ejemplo de estas demandas tiene que ver con la agenda de violencia de género, la agenda de violencias estructurales, de nuevo en países donde las demandas además no solo, o interlocutor no solo es el Estado, sino que además provienen también de actores no estatales, y entonces la necesidad de que los Estados también tomen partido y adopten políticas activas de tutela o de protección en esas agendas. Otras demandas que están vinculadas con las demandas de pueblos originarios, las comunidades negras, ciertas minorías en América Latina, que además suman otro paradigma u otra complejidad que tiene que ver con no ya demandas individuales, sino demandas colectivas que también obligan a los estados y a la sociedad civil a reconocer ámbitos de decisión autónoma de esos grupos que de nuevo, que no eran con los habituales que trabajaban. Y entonces también cambia el rol de exigencia frente al Estado, ya no es un rol pasivo de no injerencia, sino todo lo contrario, se exige un rol del Estado activo que tiene que imponer líneas de acción, políticas públicas proactivas y concretas justamente para tutelar esos derechos. En algunos espacios y en algunos países puntualmente esto también trae conversaciones, de nuevo lo que decía, diferentes con los gobiernos. Ya no tengo enfrente a un dictador que difícilmente hubiese sido un interlocutor en una conversación previa, sino a un gobierno más o menos, en el mejor de los casos, alineados con las agendas de derechos humanos, un actor que se sienta a la mesa de una manera diferente. A la par de lo discursivo del rol de los estados en esta época, bueno, es el trabajo también articulado en la creación de agencias especializadas en definir políticas públicas, secretarías, defensorías, oficinas con competencias y demás. Y entonces, de nuevo, esta ya agenda característica de oposición, bueno, se convierte hoy en un diálogo en donde parte del monitoreo será prevenir de que el Estado tenga una doble cara, ¿no? Una cara interna en determinado sentido y una cara exterior con una política diferente. Pero para resumir de alguna manera, esta tercera etapa se da entonces en un modelo de Estado que ya no es un modelo mínimo de intervención mínima, sino un Estado activo, con capacidad de proteger a nuevos actores y el involucramiento de terceros actores no estatales en la conversación, los derechos ya no individuales sino colectivos, y de nuevo el Estado como incorporar la conversación de la política pública a la articulación con el Estado. Y un poco para reflexionar finalmente, porque creo que ya estoy con los minutos, es, bueno, ¿dónde estamos hoy? Es hoy una cuarta etapa, un poco también reflexionaban al principio, es difícil sin perspectiva poder tener una dimensión de dónde está parado hoy el rol de la sociedad civil, y creo que justamente toca un cuestionamiento, y la pandemia de alguna manera vino a poner eso todavía más en evidencia. Pero desde Amnistía un poco lo que estamos viendo para caracterizar un poco el estado de situación actual tiene que ver justamente con el comienzo desde hace unos años atrás de un aumento global de la política de demonización, desde Estados Unidos, India, Brasil, en nuestra región, Turquía. Ha habido por parte de los líderes políticos y creadores de opinión una narrativa muy hábilmente construida de política de miedo y de división, que como les decía, la pandemia ha sido sumamente funcional también para que estos líderes profundicen justamente esta tendencia y empoderen herramientas y estrategias. Y cuando pienso
bueno, ¿cuál es la población demonizada? Hablamos de minorías religiosas, de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, defensores de derechos humanos, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, en fin, un universo, un enemigo global e interno a quien atacar. No tengo ni que mencionarles la situación de apartheid en Myanmar, lo que está ocurriendo en China, en Xinjiang, en fin, una agenda global que nos está mostrando justamente estas características. Y en las Américas, bueno, de nuevo también mencionaban Nahuel y Margarita la situación, bueno, en que dejó de desigualdad extrema a nuestra región, una política o una agenda, un surgimiento de agenda ultraconservadoras en toda la región, enraizadas, entre otras con el racismo, la supremacía blanca, el capitalismo y el patriarcado como grandes, como parte de nuestras sociedades. Sí destacar que se ha generado una movilización desde mujeres, de comunidades LGBT, de jóvenes, activistas por el clima, mencionaban recién como unas agendas también con mucho más presencia, que no ha permanecido en silencio frente a estos avances. Y como les decía, un poco la reflexión de bueno, dónde se paran estos actores en este nuevo contexto y en esta nueva era. Nos toca desde nuestro lugar interpelarnos como sociedad civil, pero como incluso desde las organizaciones de la sociedad nos vamos, civil, perdón, nos vamos a parar frente a este contexto, y bueno, las oportunidades que creo que todos mencionaron allí, de pensar la pandemia incluso como un espacio para seguir repensando y repensándonos desde la sociedad civil en esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, la verdad muy interesante. Les recuerdo a todos que vayan colocando sus preguntas para los distintos panelistas en el chat. Para el cierre de las exposiciones los voy a presentar al doctor Agustín Ulanowski, gran docente de esta facultad y codirector del proyecto DECID que nos convoca hoy. Luego de su cierre, él va a abrir el espacio de consultas. Así que, Agustín, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Juli. Me hiciste poner colorado. Nada, estamos unos minutos retrasados, pero la verdad es que queríamos aprovechar a cada uno de los panelistas, así que voy a omitir mi parte más teórica, y tenemos un año más de proyecto de investigación, y seguramente vamos a invitar a todos los presentes a nuestro cierre y a futuras actividades, así que voy a reservarme simplemente para eso. Y permítame sí hacer alguna reflexión personal chiquita. La verdad es que como argentino me siento orgulloso de la universidad pública, de la UBA. Este año cumple 200 años. Somos todos, el embajador decía, ¿no? La pasión por los derechos humanos. Y la verdad es que yo me acuerdo de ese chico, Agustín, que empezó la facultad y tenía la carrera toda, ¿no? Materias civiles, y no encontraba el rumbo, ¿no? Y tuve una materia ahí en el camino que fue derechos humanos, y dije, ah, bueno, no, era por acá construir eso, y en el camino ir encontrando referentes. La verdad, yo he leído muchos artículos del embajador Federico Villegas, le recomiendo, ahí hay algunos libros específicos sobre este tema. Conocer el trabajo de Amnistía, la verdad que, qué decir de Amnistía, que ha sido un protagonista en la historia de los derechos humanos, y todo el tiempo nos marca el rumbo, así que en ese sentido, Nahuel también, un joven profesor, pero cuando yo dije a muchos estudiantes que iba a estar Nahuel, se anotaron, ¿no? Porque Nahuel es muy prestigioso, muy joven y con tanto camino por delante. Y que hablar de Magdalena, que fue representando a nuestra universidad, fue campeona de la Nelson Mandela y demás. Y todo esto en una universidad pública, donde no solo nos hace ser pasionales, enamorarnos, sino que nos contagia, ¿no? Y en este camino nos vamos contagiando los derechos humanos y vamos tratando de construir entre todos académicamente, pero también en la praxis. Y de eso se trata este proyecto de investigación. No quedarse en los libros, no quedarse con la teoría, no quedarse con los tratados, no quedarse con tanta doctrina, sino establecer estrategias para ver cómo podemos concretarlo. Y bueno, tuvimos 3 ejemplos, ¿no? Desde el Estado Nacional, cómo se puede empujar esta agenda, y como bien decía el embajador, Argentina es pionera en esta, ¿no? Obviamente que podemos tener alguna reserva de alguna crítica por algún tema puntual, pero sin duda Argentina es reconocida en el mundo por la agenda de derechos humanos que tiene. En la academia, ¿no? Tantos académicos que Argentina ha formado
y que sin duda va a seguir formando, y por supuesto de la sociedad civil con el rol clave que esta tiene. Así que bueno, esperamos en este sentido que los 4 expositores hayan podido mostrar eso, dejarles, y sí les voy a decir las preguntas, si les parece se las voy a juntar para cada uno de los expositores, que ellos la puedan responder en 2-3 minutos, y con esto sí vamos a terminar en tiempo, ¿sí? Así que nuevamente gracias a los 4. Bueno, la primera consulta es para el embajador. ¿Cuál es la mirada sobre la formación de profesionales en la administración pública vinculada con estos cambios, ¿no?, paradigmáticos que usted refería respecto a derechos humanos, y qué estrategia usted plantearía que podría profundizar en esta línea? Una consulta para Paola, de también Victoria Penas, es si le preocupa el resurgimiento actual de un discurso que pone en juicio la solvencia de las instituciones democráticas y por ende termina promoviendo la ineficacia de la resolución de conflictos en democracia. Esto que vos, Paola, creo que entiendo que iba sobre este discurso que socava, ¿no?, a los derechos humanos. ¿Y qué le diría a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar una mirada crítica frente a estos discursos? Otra pregunta para Paola en el mismo sentido es si este resurgimiento de algunos grupos como All Right, que reivindican gobiernos dictatoriales o que violan algunos derechos humanos, ¿cuál sería la posición de las organizaciones de derechos humanos? Antonella, otra para Paola. Paola, estás coleccionando preguntas. Querías consultarte si ves desde la aparición de las redes sociales y de la posibilidad de difusión masiva que los estados sientan una presión mayor por revertir su conducta ante ciertas situaciones de derechos humanos. Y tengo la última pregunta para Magdalena, que es varias en una, así que te lo voy a leer rápido, Magdalena. El planeta ahora está terminando de superar los efectos de la pandemia y lidiando con la crisis post-pandemia. Al mismo tiempo, sabemos que nos adentramos en años difíciles por cuestiones relacionadas con el aumento de la temperatura a nivel global. ¿Qué expectativa te genera esto en términos de cooperación internacional para los derechos humanos? Y más allá de la reciente COP26, si crees que hay un clima de alarma como para empezar a hacer cumplir, ¿no?, mayor efectividad, y esto que vos hablabas bien de legitimidad y de los discursos que fueron planteados. Les propongo que respondan en orden a cómo expusieron, primero el doctor, después Magdalena, y Paola te damos un poco más de tiempo porque tenés varias preguntas ahí, y después sí concluimos con Juli. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y gracias por todo el wrap-up, muy bueno y excelente todo el panel, y desde ya que lo vamos a seguir trabajando con todo gusto. Sobre la pregunta, cada institución tiene su propia estrategia de desarrollo profesional en esta temática. El tema es el contexto global. Esto que mencionabas de cuando veías las materias de la facultad y te cayó la ficha de que esto era lo que te interesaba. Esa sensación que tuviste tiene que ver con una incorporación de la temática con naturalidad dentro del cuerpo profesional de abogados, de jueces, de usuarios del sistema. Y eso es algo que el Estado va asimilando con una madurez institucional y jurídica que se va consolidando. En esa proyección, pues bien, distintas instituciones se van adaptando. Por ejemplo, sabemos perfectamente que las Fuerzas Armadas, como fueron protagonistas de toda una historia, tenían como una gran responsabilidad la clase política en democracia de incorporar derechos humanos en la formación de las Fuerzas Armadas. Era una cuestión casi de supervivencia del sistema democrático. Entonces, ¿cómo separaron las Fuerzas Armadas? Claramente tenía que ver con eso. Ahora, las fuerzas de seguridad tuvieron una evolución que fue con otros contextos, porque cuando nuestra ley de defensa claramente diferencia los roles, cuando vimos los debates, mencionaba Paola, el paradigma del 11 de septiembre, claramente el de la lucha contra el terrorismo y las nuevas amenazas, etcétera, puso a la institución de seguridad frente a los derechos humanos con otro contexto.
Y por eso la mejor estrategia es tener una madurez institucional como sociedad en general, que aceptemos todos que esto es parte de nuestra identidad democrática, por lo tanto, no hay otra opción más que todas las instituciones del Estado, provincial, municipal o nacional, tengan incorporados de manera sistemática los derechos humanos, cada uno con lo que necesita de acuerdo a sus funciones. Servicio exterior, y con esto termino, claramente no tenía incorporado los derechos humanos en otras épocas, por razones obvias, y fue muy tímido la forma en que empezó. Y les doy un solo ejemplo. Hay dos políticas de Estado muy claras en la política exterior argentina, y ustedes que están en política exterior lo saben. Hay dos muy claras y nacieron el mismo día, en 1984. Lo que es desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear y seguridad internacional. La Dirección de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería se creó el mismo día, en la misma época, que la Dirección de Derechos Humanos en ese momento. Sin vuelta a la democracia. Ahora, si ustedes observan, y en mi tesis yo planteo justamente cómo se incorporaron en el servicio exterior los derechos humanos, uno va viendo cómo fueron creciendo en décadas los cuerpos profesionales especializados en esas dos áreas, y aproximadamente la estadística, ahora no la he actualizado, por la Dirección de Temas Nucleares que se generó de especialización, pasaron unos 200 y tantos funcionarios en varias décadas. Por la Dirección de Derechos Humanos, al principio fue un tema muy político, muy reservado a un grupo muy pequeño, y fue muy tardía la formación de cuadros de manera sistemática para generar. Hoy ya podemos decir que tenemos un cuadro profesional que ha incorporado los derechos humanos en su gestión diaria. Pero claramente eso es porque representamos un país que lo tiene incorporado a nivel interno y a nivel externo, porque incidimos en la agenda. Entonces, eso naturalmente para un diplomático, lo importante es que no es solo una parte de la diplomacia, sino que hoy el diplomático y la diplomática entiende que de la misma manera que el tema Malvinas es un tema que hace a nuestra identidad, hoy el tema del interés nacional pasa por la defensa de los derechos humanos. Y la diplomacia previa a la democracia tenía seguramente Malvinas también, pero el tema de derechos humanos no era una parte de su identidad como servicio exterior. Así que lo importante es debatir en cada institución cómo incorporamos de manera estratégica en la formación de cuadros los derechos humanos de acuerdo a nuestro propio contexto. Gracias. Bueno, doy mi respuesta a la pregunta. Vuelvo a agradecer a los organizadores del evento y obviamente al embajador y a Paola que compartieron este panel hoy conmigo. La pregunta, como decía Agustín, tiene varias, es una pregunta con varias preguntas adentro. En principio, lo primero que te puedo decir es que en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, existen obligaciones en relación a los estados que podríamos analizar su ambición o su efectividad, pero lo cierto es que están. Cómo de ahora en más esas obligaciones son cumplidas, obviamente solo el tiempo nos lo dirá, pero lo cierto es que las obligaciones están y existen, y de alguna manera me parece que la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar quizás en esas teorías o en estas respuestas que Nahuel introducía al principio de nuestra presentación. Por ejemplo, en el libro de Evidence for Hope, habla sobre este diálogo entre sociedad civil, organismos internacionales de protección de derechos humanos y también a nivel interno los estados. Creo que en materia climática claramente ahí hay un gran diálogo entre todos estos actores que puede llevar a
mayor efectividad en el cumplimiento de esas obligaciones. De todos modos, también esto me hace acordar algo que hablábamos sobre la pandemia y cómo los costos de la pandemia se comparten o cómo se enfrentan esos costos, y en materia climática claramente tenemos el mismo problema, cómo los costos van a ser afrontados. Creería que la forma de afrontar esos costos son las mismas tres que presentábamos al principio. Una forma de afrontar los costos propia de una lógica de soberanía clásica del derecho internacional público, una lógica basada en la culpabilidad que hoy en día muchos estados del sur global proponen en relación a la situación del planeta, y también una noción de solidaridad para afrontar esos costos. Creo que con todo lo que hablábamos de la pandemia, la cuestión climática tiene muchas conexiones, y de la misma manera que decimos que esperamos que sirva para un cambio positivo y mayor ambición por parte de la comunidad internacional, creo que en materia climática podríamos decir lo mismo. Bueno, a ver cómo abordarlas, porque creo que un poco parte de la conclusión de mi presentación tenía que ver con seguir preguntándonos dónde estamos y hacia dónde vamos, y creo que un poco de nuevo la perspectiva histórica nos va a permitir analizar mejor cómo se fue desarrollando esta época. Creo que sin duda, igual como decía, hay una avanzada de un discurso ultraconservador que se ve puntualmente en el mundo, y nuestra región no está exenta de eso. Sin duda esos discursos van permeando y van calando. El otro día teníamos una conversación de alguien que me corregía y me decía, bueno, no hay una avanzada del mundo antiderecho, en todo caso es una ofensiva frente a lo que fue la conquista de derechos en el último tiempo en la región y en el mundo, y entonces no hay que, yo creo que no hay que subestimar estas dinámicas que de veras creemos que vienen con un discurso del odio y de la demonización y muy del nosotros contra ellos, y en términos más amplios y en términos más específicos la creación del enemigo interno. Digo, ¿qué está pasando ahora con los mapuches? ¿No? ¿Cómo cuestionar y estigmatizar a tal nivel que sean funcionales y legítimas después medidas que se adopten en ese sentido? Me animaría, por supuesto, a decir que no creo que estén en amenaza a la democracia en Argentina, ni mucho menos, pero sí creo que hay que atender sin duda esos discursos. En esto las redes sociales, ahí preguntaban, han servido como una herramienta de amplificación de esos discursos, por supuesto, de complicidad de esos discursos, por supuesto, pero también han servido como una herramienta de lucha para los movimientos en pos de la defensa de los derechos humanos. Digo, no, tampoco, así como no subestimamos eso, no subestimamos el movimiento de mujeres en Argentina y en la región, que ha sido expansivo en el último tiempo. Lo mismo con los jóvenes. Yo tengo una admiración absoluta por cómo los jóvenes han empoderado de las agendas de derechos humanos, desde la agenda de género, de la agenda de justicia climática. Y ahí sí me parecía muy interesante una reflexión que mencionaban respecto de que fracasaron las organizaciones de derechos humanos en este contexto. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos tenemos un ejercicio muy profundo que hacer respecto de cómo nos estamos relacionando con las nuevas generaciones y con la agenda. Y en esto traía de nuevo más preguntas que certezas. Creo que los jóvenes hoy los mueven no tanto las organizaciones, sino la generación espontánea del activismo, de la justicia por el clima, la justicia social. Y veo algo muy positivo en eso. Creo que no es que somos imprescindibles las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos, que estamos en evolución, que todos estamos en evolución, los actores que mencionaba desde el inicio, desde la Declaración Universal hasta esta parte, estamos en constante evolución, y bueno, de nuevo, hay que seguir reflexionando y adecuándonos a esta época. Con lo cual no sé si contesté alguna de las tres, pero es una parte de una reflexión más colectiva. Muchas gracias, igual súper interesantes las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber contestado las consultas. La verdad es que la dinámica da ganas de seguir reflexionando sobre el tema, pero llegamos al cierre de esta primera charla organizada por el DECIP. Queremos agradecer a cada uno de los panelistas por haberse hecho el espacio de participar y por sus aportes, la verdad fueron muy interesantes.
a la Facultad de Derecho por su constante apoyo a la investigación, y a todos ustedes por su presencia y su atención en lo que esperamos sea la primera de muchas charlas en el marco del DESIT. Les recuerdo que en los próximos días va a estar subida la grabación al sitio web de la facultad. Nos vemos la próxima y que tengan una muy buena tarde.